Hola, buenas tardes, amigos de Facebook y amigos de YouTube. Yo soy Saúl Emiliano Ramírez Giró y soy numerólogo, soy feng shuista. Es la primera vez que estoy compartiendo con todos ustedes para que trabajemos con todos los aspectos principales de lo que es la numerología sagrada. En este programa o en estos programas vamos a estar trabajando y hablando con respecto a la numerología sagrada y con respecto también a lo que es la numerología china y la numerología cabalística. Si saben ustedes acerca de lo que es la numerología, es el estudio que se hace con respecto a los números. En el caso de lo que es la numerología sagrada, viene de nuestro gran maestro antiguo, Pitágoras, que él nació en Crotona en el siglo V y VI antes de Cristo. Y bueno, toda la información que él nos dejó con respecto a este conocimiento no solamente es el conocimiento que nos enseñan en la escuela o en la vida académica. Este conocimiento es un conocimiento sagrado que nos enseña a saber acerca de la profundidad de nosotros mismos, todas nuestras características con respecto a quiénes somos nosotros y a dónde vamos. Nosotros tenemos un registro muy importante que es nuestra fecha de nacimiento. Nuestra fecha de nacimiento es un registro absoluto que nos dice desde dónde venimos con respecto a nuestras vidas pasadas. Existe un cuadrante que poco a poco se los voy a ir enseñando con respecto a este conocimiento, que es el que nos representa el número específico de nuestras vidas pasadas. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido trabajando? ¿Quién fuimos? ¿Qué es lo que nosotros hicimos en vidas pasadas? Y saber cuál es el karma, en los aspectos negativos que nos gestamos en vidas pasadas o cuál es nuestro dharma, también lo positivo que nosotros nos gestamos de vidas pasadas en positivo, porque, como ustedes lo saben, siempre existe positivo y negativo, ambos polos. Entonces, con este conocimiento nosotros podemos tener muchísimo aprendizaje del que nosotros nunca habíamos sabido, ni siquiera en nuestra formación académica, y con profundidad nosotros podemos ver nuestros 5 cuadrantes. El cuarto cuadrante, que es el del que les estoy hablando, de las vidas pasadas, es uno de los que les voy a ir mencionando poco a poco en todos estos programas, y que nosotros sepamos que podemos hacer cambios y transformaciones positivas con respecto a nuestras características personales que nosotros utilizamos en nuestra vida sin saberlo y sin conocerlo. En este sentido, quiero explicarles y decirles que existen 5 cuadrantes. El primer cuadrante es el de la esencia. La esencia es nuestra alma, nuestro espíritu, y que nos dice perfectamente cómo somos nosotros en nuestra vida personal, nuestra vida íntima, y lo que nos caracteriza a nosotros siempre desde nuestras vidas pasadas. Este cuadrante nunca cambia. Todas las vidas que nosotros vayamos reencarnando, siempre vamos a tener el mismo número del cuadrante en la esencia. Y este número de cuadrante nos lo dicta nuestro día de nacimiento. Nosotros podemos saber y tenemos que saber que existen los números naturales que, como todo mundo lo sabemos, son del 1 al 9. A partir del número 10, en esta numerología pitagórica se maneja como un número maestro, y también se menciona el número 11 como un número maestro. En este caso, lo que debemos de tener en cuenta son los 9 números naturales, y que sepamos que los 9 números naturales tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces, es muy importante, y yo los invito a que vayan tomando nota y que vayan ustedes escribiendo en sus apuntes, porque es bien interesante, en serio, lo vamos a ir viendo en todas estas grabaciones, cómo nosotros podemos saber nuestras características personales, que si nos damos cuenta o si nosotros podemos ponernos a pensar, no nos lo dice nadie, ni siquiera los psicólogos, profundamente de qué es lo que nosotros somos, quiénes somos y también de dónde venimos. En este sentido, el primer cuadrante que nos habla de la esencia, si lo tomamos en relación con el cuadrante de la vida pasada, que es el cuarto, nosotros podemos hacer una observación
de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. El a dónde vamos nos lo dice el quinto cuadrante, que es el último, el de la misión, nuestra misión de vida. Pero regresando al primer cuadrante, al de la esencia, nosotros con este cuadrante podemos saber si nuestra esencia viene o sale de un número natural, que es del 1 al 9, o sale de un número compuesto, cuando ya hablamos del 10 en adelante. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Si tú naciste el día 4 de junio, entonces tu esencia es 4. Pero si también tú naciste el día 13 de junio, también tu esencia es 4. Pero viene de un número compuesto que es un número 13. Eso ya nos da otra información acerca de nosotros. No es lo mismo que nuestro número salga de un número natural a que salga de un número compuesto. Ahora, también les pongo el ejemplo que puede salir de un número 22. En este caso, nosotros tendríamos ya otra información acerca de nosotros mismos. Entonces, es muy interesante tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, o ustedes pueden decir, yo nací un día 4, si hablamos de un número natural, pero también puedes decir, yo nací un día 13, que resulta ser un número 4, o nací un día 22, que resulta ser un número 4, o también en el caso de las personas que nazcan en un día 31, también es un número 4. Pero finalmente lo interesante o lo importante de lo que es la numerología sagrada es saber de qué número sale tu número de esencia. ¿Por qué? Porque ya cada número compuesto como un número 13, hablando en este sentido, ya nos da otra información acerca de nosotros o de la persona quien la tenga. Si nosotros estamos hablando que sale de un número 22, ya también nos está hablando de otra información. Y si hablamos de un número 31, también. Entonces, cada número tiene sus características positivas y negativas. Y cuando son números compuestos, tienen mucho más información acerca de nosotros. Entonces, podemos saber que un número 13, como todo mundo podría pensar que es un número de mala suerte o es un número negativo, no sería en ese sentido esa especificación con respecto al número. En estos programas que voy a estar teniendo con ustedes de ahora en adelante, y me va a dar mucho gusto estar compartiendo este conocimiento sagrado, les voy a ir informando poco a poco qué quiere decir cada número para que ustedes vayan teniendo en cuenta en sus apuntes qué es lo que quieren lograr o transformar. ¿Por qué? Porque sí les quiero decir que el objetivo mío, mi objetivo como maestro en numerología, Saúl Emiliano, es que ustedes tengan herramientas para transformar su proceso de vida en positivo. Yo siempre digo que la numerología es una herramienta específica para tu proceso evolutivo. Una herramienta que te ayuda a conocerte con absoluta profundidad. Es una herramienta que te ayuda a que sepas exactamente cuáles son tus dones, como lo pueden decir en general, cuáles son tus virtudes, pero yo más bien les diría cuáles son tus características con las que tú tienes poder de utilizar. ¿Por qué? Porque cuando la gente o los seres humanos no tenemos este conocimiento, obviamente no sabemos con profundidad quiénes somos. Si nosotros pudiéramos tener este conocimiento desde pequeños, como yo lo hago con alumnos pequeños y con papás con respecto a sus hijos, entonces ya nosotros sabemos de dónde venimos, quiénes somos y cuáles son nuestras potencias que tenemos en esta vida para trabajar. Entonces, en este caso, hablando de lo que es el cuadrante de la esencia, que pueden ir tomando apuntes, sale de tu día de nacimiento. Ya lo explicamos. Siempre hay que reducir en la numerología al número natural. Vamos a poner otro ejemplo. Si tú naciste un día 5,
tu esencia es un día 5 de un número natural y eso también nos dice algo. Si tú, por ejemplo, naciste un día 14, entonces lo sumas, 1 más 4 te da 5, así de sencillo. Tu esencia sigue siendo 5, pero está saliendo de un número compuesto que se llama 14. Y este número 14 tiene o tendría otra información al respecto que podríamos decir que es un número maestro. Entonces ya también cuando salen números compuestos y ya tienen la connotación de ser números maestros, ya te dicen y te dan otras características adicionales a tu esencia. Puede ser características positivas que traen Dharma y o características que están o estarían generando un peso evolutivo en tu vida. Entonces, yo como maestro de numerología, en estas clases o en estas pláticas que voy a estar dando de ahora en adelante con ustedes, con mucho gusto, les voy a ir explicando poco a poco cuáles son tus números maestros, cuáles son tus números kármicos, cuáles son tus números potentes, cuáles son los números con los que tú puedes trabajar y con los que puedes hacer transformaciones positivas cuando uno no sabe que estás utilizando o estás funcionando con respecto a las características negativas de tus números, que eso sucede mucho cuando nosotros no sabemos de nosotros mismos o no tenemos algún otro conocimiento profundo con respecto a nosotros. Entonces, si tú, por ejemplo, vienes a una consulta mía o tomas algún curso mío, que ahora los voy a estar dando y acompañando con ustedes por estos medios, entonces yo puedo ver sus numerologías, puedo ver sus números y decirles de qué forma están funcionando en ustedes, de qué forma están trabajando, ya sea en positivo o negativo para ti, y de qué forma ustedes pueden transformar sus números. Entonces, es bien interesante, bien importante saber las características positivas y negativas del número 1, del número 2, del número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando nosotros sabemos las características positivas y negativas, con las positivas puedes saber que son todas las potencias que tú tienes para trabajar en esta vida, en tu proceso evolutivo. Pero ahora yo te puedo decir que teniendo este conocimiento de numerología, tú vas a tener tu instructivo de ti mismo. ¿Por qué? Porque no solamente existe este cuadrante de la esencia, existe el segundo cuadrante que es el de la personalidad. La personalidad te lo da el número del mes en el que naciste. Vamos a poner un ejemplo. Si tú naciste el mes de febrero, entonces tienes una personalidad número 2. Y ahora les puedo comentar otra cosa interesante. Si tú naciste el mes de noviembre, también tienes una personalidad 2. Pero, ojo, aquí es igual que en la esencia, lo mismo que les comenté. Si tú naces en noviembre, entonces ya tienes otro número que es el número 11. En este sentido, haciendo un pequeño adelanto de lo que es la connotación de cada número, el número 11 se le considera un número maestro, un número muy poderoso. Pero así como es un número maestro de poderoso en positivo, también podríamos tomarlo o también podría funcionar cuando uno no tiene conciencia con respecto a este número como un número kármico, como un número de peso, como un número de dificultades. Entonces, si se están dando cuenta en esta pequeña plática que estoy teniendo con ustedes, es bien interesante saber de nosotros mismos qué potencias tenemos. ¿Qué potencias tenemos con respecto, en este sentido, al número del día en el que nacemos o nacimos y es el que representa nuestra esencia? Ya comentamos ahorita, y lo vuelvo a recalcar, que el número de la personalidad nos lo da el mes en el que nacimos. Además de que nos da mucha más información también el mes en el que nacimos. Ya con esto nosotros podemos llevar 2 cuadrantes, pero existe otro cuadrante que es muy interesante, es muy importante, que se llama el cuadrante del regalo divino. Es el tercer cuadrante. El tercer cuadrante
Es muy interesante saberlo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que nosotros no tenemos dones o características o virtudes en esta vida para llevar a cabo realizaciones mucho más profundas y mucho más interesantes que con los números de la esencia y la personalidad. Por ejemplo, el número del regalo divino, que sería el del tercer cuadrante, que poco a poco se los voy a ir mostrando en un pizarrón para que los vayan viendo. Ahorita realmente lo que estoy haciendo es una introducción para todos ustedes de todo lo que pueden saber con respecto a este espacio en el que estoy transmitiendo. Podemos saber que el regalo divino sale de los 2 últimos dígitos del año de nacimiento. Por ejemplo, si tú naciste en 1963, ya eres una persona muy grande. No, no es cierto, estoy bromeando, así le hago. En 1963, tú sumas los 2 últimos dígitos, 6 más 3, y te da un número 9. Ese número 9 sería el número de tu regalo divino. Entonces, ve anotando poco a poco lo que estamos haciendo. Si nosotros hablamos de los niños o jovencitos que nacieron a partir del año 2000, ustedes se preguntarán, bueno, entonces los niños o los jóvenes, que ahora ya son jóvenes, ya tienen 21 años, que nacieron en el 2000, ¿qué número les correspondería con respecto al año 2000 si salen 2 números ceros? No podemos sumar 0 más 0. Entonces, mucha gente en muchos cursos y entrevistas me han preguntado, Saúl, entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuál es el regalo divino si mi hijo nació en el año 2000? Bueno, pues su regalo es 0, así de sencillo. Entonces, todavía se me quedan viendo y dicen, ¿cómo va a ser un regalo 0? Bueno, todavía no termino de decir. El regalo 0, tú lo puedes o han tenido el don y o la fortuna las personas que nacieron o los jóvenes que nacieron en el 2000 de escoger y poder ponerse en su regalo divino el número que quieran. Eso realmente es una condición maravillosa que sucedió con los jóvenes que nacieron en el año 2000. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos todo el estudio de una numerología, de un estudio de numerología, como los pueden hacer conmigo, con todo gusto, yo veo todos los cuadrantes, el de la esencia, el de la personalidad, el del regalo divino, que en este caso sería 0, pero lo más interesante en este sentido es que sale el regalo de vida pasada. Aunque exista un 0, obviamente sale un regalo de vida pasada. Y sale un número de vida pasada, perdón. Y también sale el número de la misión. Entonces, yo hago un estudio profundo con respecto a los números que tiene alguien que haya nacido en el 2000. Y entonces, en base a los números que tengan en los otros 3 cuadrantes, nosotros o ustedes tienen el poder y el regalo divino de escoger el número que quieren de regalo divino. Esa es la mayor potencia que tiene la gente que nació en el año 2000. Eso es muy interesante. Además, ahorita me adelanto un poco a decir que todas las personas que nacieron en el año 2000, hablando ya, haciendo una relación entre lo que es la numerología pitagórica, la numerología china, de la que también voy a hablar, y la numerología cabalística, en este caso haciendo una similitud y o un complemento con la astrología china. Todas las personas que nacieron en el 2000, vuelvo a repetir, son personas con el signo de la astrología china dragón, lo cual quiere decir que en este sentido, haciendo una poquita introducción o una breve introducción, el dragón, ustedes saben, en la astrología china, es el animal más potente de los 12 signos, que ya también en el segmento de Feng Shui hablaré, porque también voy a estar hablando de este conocimiento sagrado que es el Feng Shui. Bueno, entonces, regresando a nuestro tema, cuando tú ya tienes el cuadrante de la esencia, ya sabes quién eres, ya sabes y confirmas algo que sospechabas en tu vida que tenías como características personales.
Aquí lo interesante de este conocimiento es que ya sabes exactamente quién eres, cuáles son tus características positivas que tú las puedes ya acomodar dentro de tu instructivo como parte de ti. Por ejemplo, dices, yo tengo una esencia 5. Entonces, el número 5, por hacer un pequeño ejemplo, es el número de la creatividad, es el número de la cortesía espontánea, es el número que le encanta moverse de escenarios, es el número que le encanta viajar, es el número versátil, es el número que tiene potencia para crear, para generar, para hacer cosas bellas y cosas divinas. Entonces, si tú sabías que eres escultor, que eres artista, que tú puedes crear o que tú sabes que creas cosas y que diseñas cosas o incluso que inventas, entonces dices, ah, con razón, entonces tengo un número 5 en mi esencia. Entonces, obviamente, en mis estudios de numerología, que ustedes también pueden tener conmigo, ustedes van a saber con mayor exactitud todas las características positivas y negativas, porque voy a decirles otra característica del 5 positiva. El número 5 es de las personas más disciplinadas que existen, que tienen una disciplina absoluta en todos los aspectos de su vida. Pero hablando del número 5 en negativo, es el número de la indisciplina, es el número de la pereza, es el número de la flojera. O también podemos decir que las personas que tienen 5 físicamente son personas bellas. Todas las personas que nosotros podemos ver como artistas, como modelos, como las personas que concursan en los concursos de belleza, obviamente tienen un número 5 en su numerología. Entonces, con esto yo les estoy poniendo un ejemplo solamente de un número para que sepan cómo puedes hacer transformaciones totales y profundas con matemáticas, con numerología. ¿Por qué? Porque las matemáticas y la numerología son exactas. Entonces, les vuelvo a repetir, este conocimiento es pitagórico. Este conocimiento lo dejó el maestro Pitágoras desde hace muchos años, como ustedes lo saben. Este conocimiento fue el que realmente Pitágoras enseñó a sus alumnos cuando él tenía a todos sus discípulos. Realmente los que saben, o ustedes que saben, el maestro Pitágoras fue un gran maestro iniciado, un maestro espiritual iniciado, que esa es otra parte que no se nos dice en lo que es la vida académica. ¿Qué es un maestro iniciado? Un maestro iniciado es aquel que tiene conocimientos profundos acerca de la existencia, acerca de la vida y acerca de la profundidad del ser humano. Todo este conocimiento el maestro Pitágoras se lo enseñó a todos sus discípulos. No eran alumnos, eran discípulos. Él, como maestro espiritual, que obviamente nunca se ha manejado como maestro espiritual, enseñó todo este conocimiento como una herramienta de evolución y de transformación en nuestras vidas. Entonces, es muy interesante todo lo que vamos a estar platicando con lo que es la numerología pitagórica. También les puedo decir y mencionar las características de lo que es el cuadrante, el quinto cuadrante de la misión. Ya les estaré enseñando pantallas y les estaré enseñando en un pizarrón cómo se sacan los cuadrantes para que ustedes vayan viendo y teniendo su estudio numerológico aquí en la red, aquí en casa, cómo se está utilizando en estos tiempos. Pero bueno, me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes y también comentarles, cambiando ya a otra numerología, que sería la numerología china. La numerología china es un conocimiento también muy profundo, es un conocimiento muy interesante porque todas sus bases las tiene en todo lo que es el conocimiento del sombrero negro tibetano de los 1000 Budas de oro. Realmente se le dice numerología china, pero es numerología tibetana. ¿Por qué? Porque ustedes saben toda la fusión que hubo entre el Tíbet y lo que fue China cuando fue la conquista. Eso lo pueden ver en la película
de Brad Pitt, donde se habla de todo esto, y haciéndole un pequeño anuncio a Brad Pitt. Esta película y este conocimiento sagrado de la numerología china está muy bien explícita en esta película. Realmente es muy interesante todo lo que saben y todo lo que enseñan acerca de la numerología china. Y nosotros lo que podemos saber con respecto a la numerología china es saber de qué grupo somos, porque se manejan dos grupos: el grupo de personas que pertenecen al este y el grupo de personas que pertenecen al oeste. Así es como se maneja en este conocimiento, y poco a poco lo vamos a ir viendo. El número que nos dice qué potencia tenemos, si la potencia de las personas del grupo del este o la potencia de las personas del grupo del oeste. Ahí ya nosotros podemos ver de forma muy interesante otras características con respecto a nuestra vida, a nuestras condiciones de vida, a nuestras potencias que tenemos. Simplemente les puedo comentar que, ahondando un poquito más en esta introducción para que ustedes sepan un poco de lo que estoy hablando, y los que ya saben, qué gusto, nada más hacemos un repaso. Las personas del grupo del este, se dice que los puntos cardinales energéticamente tienen potencia y tienen características de las cuales a veces ni siquiera estábamos enterados. Las personas del grupo del este, les voy a mencionar, sus puntos cardinales poderosos y positivos serían el norte, serían el sur, serían el punto cardinal del este y el punto cardinal del sureste. Los otros puntos cardinales, porque son 8 puntos cardinales principales, serían el punto cardinal del oeste, del noroeste, del suroeste y del noreste. En el caso de ser de las personas del grupo del este, los otros 4 puntos cardinales serían sus 4 cardinales negativos. Entonces, es bien interesante tener este conocimiento, porque eso nos da mucha más información acerca de nosotros en nuestra vida, de nosotros cómo nos podemos comportar con las potencias cardinales. Vuelvo al mismo ejemplo. Si tú eres una persona del grupo del este, ¿para qué te sirve saber si eres grupo del este? En este sentido, tú dices, ok, ya sé y ya me enteré que mis puntos poderosos son el sur, el norte, el este y el sureste. En este sentido, lo interesante, ya haciendo la relación y la combinación con el Feng Shui, nosotros podemos decir, o yo les puedo enseñar, si tú eres del grupo del este, la casa que te corresponde para vivir debe de tener esta fachada. Una fachada sur, una fachada norte, una fachada este o una fachada sureste. Lo mismo sucedería con las personas del grupo del oeste. Las personas del grupo del oeste sabrían que sus fachadas o sus casas tendrían que dar hacia ese punto cardinal: el oeste, el suroeste, el noroeste y el noreste. Es bien interesante y bien importante tener este conocimiento, porque nosotros así sabemos de forma exacta y matemática que estamos viviendo en una casa que nos corresponde. ¿Por qué? Porque tú te puedes dar cuenta, ya haciendo esta combinación de la numerología china con respecto al conocimiento sagrado del Feng Shui, es bien potente saber qué casas te corresponden para que tú sepas potenciar más aspectos profundos e importantes de ti. Por ejemplo, si tú eres una persona famosa que te dedicas a todo lo que es el mundo artístico, o a lo mejor eres una persona famosa en el mundo del conocimiento profundo o famosa en cualquier sentido, que sepas que el punto cardinal del sur es el punto que le corresponde a la fama, el prestigio y la reputación. Entonces,
En este sentido, como mucha gente que trabaja conmigo, como muchos alumnos, como muchos discípulos y muchos clientes, me dicen, quiero alcanzar más reconocimiento en lo que estoy haciendo, quiero alcanzar más prestigio en lo que estoy generando, a lo que me estoy dedicando. Entonces, tú, Saúl Emiliano, ¿qué me sugieres? Bueno, lo interesante y lo ideal es que si tú puedes y quieres transformar en esta situación de una forma potente, y si tienes las condiciones o en ese sentido corresponde que te vas a cambiar de casa, pues te recomiendo que te cambies a una casa que tenga frente o fachada sur. Digo, no sería exactamente o específicamente lo que tiene que ser, pero tú dices, bueno, pues yo ya vivo en esta casa, que no sé cuál es el punto cardinal, ya también les vamos a enseñar, o les voy a enseñar cuál es el punto cardinal. En este momento yo estoy presentándome con ustedes, con todo gusto, para que ustedes sepan el conocimiento del que voy a estar compartiendo con todo gusto con ustedes. Y bueno, ok, ya tienes tu casa, regresando al punto cardinal del sur. Bueno, Saúl, entonces, si yo vivo en una casa que no sé qué punto cardinal es, pero tú me puedes decir cómo activo mi prestigio, mi fama, mi reputación, entonces nos vamos a ver específicamente tu casa o el plano de tu casa, que también se los puedo pedir con los puntos cardinales para que yo les esté haciendo los estudios o los análisis a través de este medio y decirles dentro de tu casa dónde puedes activar, qué es lo que puedes colocar, qué es lo que podemos hacer en este punto cardinal, incluso saber qué color puedes tú poner en este punto cardinal y qué es lo que se tendría que hacer en fama, prestigio y reputación. Entonces, haciendo un pequeño adelanto al respecto, si tú tienes, por ejemplo, en la sala de tu casa, está el punto cardinal o la pared del sur, bueno, entonces yo lo primero que les tendrá que decir, esta pared se puede pintar en un tono rojizo, en un tono color vino, en un tono que tenga que ver con el número y el color que le corresponde al punto cardinal del sur. El número que le corresponde al sur sería el número 9. ¿Por qué? Porque ya hablando de la numerología china, cada número tiene su elemento. Todo este conocimiento, como lo vamos a ir viendo poco a poco, se basa en los 9, en los 5 elementos que maneja este conocimiento sagrado de la naturaleza. Lo que sería el fuego, lo que sería la tierra, lo que sería el metal, lo que sería el agua y la madera. Es el ciclo constructivo y o natural destructivo de los elementos de la naturaleza. En este conocimiento sagrado chino se maneja todo en base a estos elementos. Es bien interesante y es muy profundo saber qué características y qué forma tienen con respecto a la destrucción o a la construcción con respecto a la relación de estos elementos. Todo esto está en todo en nuestra vida. La madera se puede representar en muchas cosas, el metal se puede representar en muchas cosas. Entonces, haciéndoles un adelanto con respecto a los elementos de los números, podemos decir que el fuego está representado por el número 9, la tierra está representada por el número 2, el número 5 y el número 8. El metal está representado por el número 6 y el número 7. El agua solamente está representado, igual que el fuego, por el número 1. Y la madera finalmente está representada por el número 3 y el número 4. Entonces, haciendo un repaso de una forma más rápida o sencilla, sería que el número es fuego. El número 9 es fuego, perdón. El número 2, el número 5 y el número 8 son tierra. El número 6 y el número 7 son metal. El número 1 es agua. El número 3 y el número 4 son madera.
Ya teniendo estas bases de este conocimiento sagrado de la numerología china, salen y se desprenden infinidad de características e infinidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí también se entrega lo que sería o se integra lo que sería la astrología china. Ya con esta combinación de los elementos y de la astrología china tenemos una gama muy grande y muy impresionante donde nosotros podemos tener una herramienta profunda para tener procesos exactos, procesos sencillos de cómo nosotros debemos de funcionar y trabajar con respecto a nuestras potencias. En otro sentido también les voy a decir cómo se integran estos números de la numerología china con los puntos cardinales. Por ejemplo, decimos que el número 9 o el fuego representa al punto cardinal del sur. El número 7 o metal representa al punto cardinal del oeste. El número 1 representa al punto cardinal del norte. El número 3 representa al punto cardinal del este. Eso si hablamos de los 4 principales puntos cardinales que existen. Pero también tenemos los puntos cardinales intermedios, que serían la combinación del sur y el oeste, y nos habla del suroeste, que ya también tiene toda una información muy profunda. El número que le corresponde al suroeste es el número 2 en este sentido. Después tenemos la combinación del oeste con el norte, y el norte y el oeste nos dan el punto cardinal del noroeste. En este sentido, el número que le corresponde al noroeste es el número 6. Después tenemos la combinación del norte con el este, y esta combinación nos da el punto cardinal del noreste, y aquí sabemos que el número que le corresponde es el número 8. Después pasamos del este combinado con el sur, diríamos que es el punto cardinal del sureste, y el número que le corresponde al sureste es el número 4. Obviamente aquí combinamos ya también los elementos de cada número, y también integraríamos lo que serían las deidades astrológicas chinas con cada uno de estos puntos cardinales y cada uno de estos números. Bueno, eso haciendo una introducción con respecto a la numerología china, para que sepamos qué es de todo lo que podemos hablar. Ya hablamos de lo que es la numerología pitagórica, que es muy extenso. Ya hablamos de lo que es la numerología un poco china, que también es muy extenso, que vamos a tener muchos espacios donde vamos a estar hablando de toda esta información. Y ahora también les diré de lo que sería la numerología cabalística. La numerología cabalística viene del conocimiento de la numerología judía, y también lo que se le llama y lo que ustedes conocen como el tarot. Tarot no solamente es la lectura de las cartas. Tarot quiere decir camino real o el conocimiento profundo con respecto a esta numerología. Bueno, ya hablando de lo que es o sería el Tarot Rider, que es el más conocido o es el más común, entonces ustedes se dan cuenta cuando abren las cartas, pueden ver que cada carta tiene obviamente una imagen y lo que sería el número. Hablando, por ejemplo, de la carta número 1 del Tarot, que en este sentido se le llaman los arcanos maestros. La carta número 1 representa al mago, y si ustedes ven en la imagen de la carta número 1, que poco a poco también nos vamos a ir enseñando, está un mago con lo que sería su corona, que es un número 8, que es el número en este sentido del conocimiento profundo y de lo que sería el conocimiento de otros planos, el conocimiento perceptivo o extrasensorial. Cuando tú, por ejemplo, en tu numerología
ya haciendo la combinación con este conocimiento, dices, ay, pues yo nací un número 8. Ah, qué interesante. Entonces, obviamente lo primero que tienes que saber es que tienes condiciones y características potentes de manejar el conocimiento extrasensorial. Incluso lo que podría escucharse un poco vano, o podrían decir, hay como magia, sí, sí existe la magia. Entonces mucha gente podría burlarse y decir, ay sí, magia de los que aparecen un conejo, de que sacan algo del sombrero. No, estamos hablando de la magia que existe energéticamente en el mundo, y de que en este sentido, con este ejemplo, la gente que tiene un número 8 tiene el poder de manejar la energía extrasensorial, la energía etérica. Para los que tengamos este conocimiento metafísico, sabemos que la energía energética o la energía pránica está representada por este número 8. Entonces tú podrías decir, bueno, ¿qué sería la energía pránica? Bueno, pues la gente que tiene la facilidad para percibir, la gente que tiene la facilidad para conectar, y la gente que tiene la facilidad para ver más allá de los planos físicos, de los planos terrestres. Lo que se llama mucho, o lo que la gente dice mucho, es, ay, es que tengo la percepción, ay, es que a mí me llegó tal información, yo tuve esa conexión, o no sé por qué algo me está diciendo que acerca de tal información. Bueno, pues eso es lo que te da la potencia del número 8. Bueno, haciendo una breve explicación de lo que es también la numerología cabalística, entonces vamos a ir teniendo poco a poco todas estas sesiones, todo este conocimiento, se los voy entregando poco a poco con todo gusto, para que ustedes vayan teniendo mucho mayores herramientas para hacer transformaciones profundas en su vida. Primero que nada, como siempre lo digo a todos mis alumnos, este es un conocimiento que es una herramienta para tu proceso evolutivo, para que tú sepas cómo guiarte con tu instructivo de vida, porque tu fecha de nacimiento es tu instructivo. Y mucha gente, como yo lo he visto en mis cursos, mucha gente que ha llegado a mis consultas, no sabe que tenemos tanto conocimiento con respecto a nosotros, y tener el poder, ahora sí, de manejar tu vida con conocimiento matemático. Bueno, en este momento esta información sería todo por hoy, y en este momento y seguiremos contactando, y deseo que tengan un maravilloso momento y que ustedes tengan un maravilloso comienzo en su proceso evolutivo con este conocimiento. Gracias.